Buenas noches, familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos otra noche con la pastora en casa, bienvenidos a Comunidad de Fe, su presencia está aquí. Bueno, familia, hoy tenemos una enseñanza bastante interesante también. Nos vamos a preguntar sobre la humildad y la enseñanza se titula así: eres una persona humilde, eres humilde. Entonces, esta enseñanza, de pronto, en estos días estaba escuchando noticias sobre lo que está pasando y cómo un pequeño virus ha humillado a todos los gobiernos y ha pasado cosas increíbles en estos 5 o 6 meses que llevamos de pandemia. Y bueno, es una buena enseñanza porque nos están enseñando a ser humildes y a que nos humillemos. Hay algo especial y quiero que ustedes sepan que esta enseñanza nos va a traer una transformación, y eso es lo que espero que el Señor haga. El texto bíblico que vamos a utilizar, o que va a ser como rema, va a ser Mateo 11, del 29 al 30, y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vamos a orar con relación a este texto y a esta bella palabra que nos dice, porque nuestro Jesús es la representación viva de lo que es la humildad, y hoy vamos a hablar sobre esto. Entonces vamos a orar y luego vamos a escuchar una preciosa alabanza. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, colocamos esta enseñanza, Señor, para que sea, Señor, para transformar vidas. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados en esta noche, Señor. Declaramos que tú eres Rey sobre nuestra vida, tú eres Dios soberano y perfecto, Señor. Padre, te pedimos en esta noche que esta palabra transforme nuestros corazones, Señor, y que nos vuelvas unas personas mansas y humildes, Señor, de corazón como tú. Bendecimos esta noche y a todos los que van a ir llegando, Señor, hombres y mujeres que se van a ir añadiendo, Señor, a esta enseñanza, porque hoy tú haces cosas maravillosas en todo nuestro ser. Bueno, entonces, amén, familia, vamos a escuchar una bella alabanza que tiene que ver precisamente con el tema que hoy vamos a trabajar. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y
en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo. Tremenda alabanza, viejita, pero de verdad que es especial para este tema que vamos a trabajar. Y bueno, el objetivo, como siempre, de una enseñanza, lo vamos a decir, el objetivo es de que nosotros nos autoevaluemos. Recuerde que hemos estado trabajando todo este tiempo para tener el carácter de Cristo, y hoy precisamente vamos a evaluar una parte muy importante. No pensé que era tan importante, de verdad, cuando empecé a estudiar el tema, pero la verdad que es fundamental y tiene que ver con la humildad, y vamos a hacer una autoevaluación para ver cómo estamos nosotros en el carácter de Cristo con relación a lo que es la humildad. Y bueno, entonces vamos primero a responder algunas preguntas, así como cuando a uno le hacen una evaluación, y no vamos a hacer esa autoevaluación si de pronto hay alguien ahí, no tienes que decirle tú eres eso, no, vamos a hacerlo es nosotros mismos, tomando conciencia espiritual y emocional de las cosas que estamos viviendo. Entonces vamos a hacer esta autoevaluación para ver si nos falta humildad. Empecemos con algunas preguntas y usted ahí en su casa se las va a contestar, y es lo siguiente: ¿te molesta que te den consejos o pedir consejos? Siempre estás pendiente de los errores de las personas, mas no evalúas tus fallas o tus errores. Te fijas mucho en la apariencia física tuya y estás pendiente todo el tiempo de tu apariencia y también la de las personas que están a tu alrededor. Si recibes un premio o tienes algo que es bueno, ganas algo, lo exhibes y lo exhibes y lo exhibes y lo muestras, te muestras lo poquito que tienes que es bueno, lo sobredimensionas. También es cuando te cuesta dificultad de pronto pedir disculpas si te equivocaste, y si te piden disculpas muchas veces las niegas. Tienes dificultad para perdonar y para perdonarte. Esas son preguntas importantes que de pronto tenemos ahí. Si te critican por algo que haces, ¿aceptas la crítica y cambias, o simplemente te enojas porque te critican y te dicen de pronto cosas que debes mejorar, y siempre crees que tienes la razón y nunca das el brazo a torcer? Bueno, también se dice, si estás comparándote todo el tiempo, quién lo hace mejor, quién lo hace, o sea, comparándote si tú estás con relación a las personas, ¿cómo estás? También el tipo de relaciones que tienes, si de pronto buscas siempre estar con personas de categoría y no te gusta la gente pobre y tampoco mucho la gente fea, lamentablemente que no tiene buen parecer, de pronto tampoco te gusta mucho ese tipo de personas. De pronto te gusta ocupar los primeros puestos, te gusta que te llamen adelante, estar adelante en todas partes. Y otra cosa, que para todo te tengan que tener en cuenta, que si de pronto no te tienen en cuenta, pues tú te sientes muy mal porque no te tuvieron en cuenta y a ti te tienen que tener en cuenta para todo.
También criticas las personas que saben y tienes dificultad para que personas te enseñen porque no eres capaz de ser enseñable, o sea, no eres enseñable, no eres corregible. Entonces, si de pronto algunas de esas, y yo se las digo porque yo ante varias de estas me estuve como que, Dios mío, mejor respiro. Entonces se da uno cuenta de que eso nos falta humildad y ese es el tema que hoy vamos a trabajar, porque realmente la esencia, vamos a mirar lo importante que es esa virtud en la vida de un cristiano. Entonces es interesante lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar 3 aspectos y es la espiritualidad, la humildad y la espiritualidad, la humildad y la relación con los demás y la humildad y la salvación. Entonces vamos a empezar con la primera, después de que ya te respiraste, después de que te di todas estas preguntas, de pronto algunas puedes decir, este tema como que es importante para mi vida. Bueno, vas a ver lo importante que es. Entonces vamos a hablar de la humildad y la vida espiritual. Entonces vamos a tener como texto base a Mateo 11, 28 y dice así: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso para el alma. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Esta es la versión pescador y de verdad que es muy lindo porque dice yo soy humilde y tierno de corazón. ¿No te parece? ¿Les parece hermoso esa palabra como lo dice en esa versión? Bueno, entonces, ¿qué es tener el yugo del Señor? O sea, ¿qué es cuando Él dice que Él es humilde? Él mismo se está diciendo que Él es humilde y que es tierno de corazón, que en la otra versión dice que es manso, ¿no es cierto? Manso y humilde de corazón. Entonces, el ver a Jesús es la representación de lo que es la humildad. Y dice que nos pongamos el yugo, y el yugo es, dice que porque el yugo de Él es ligero. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces cuando no tenemos humildad, nos ponemos unos yugos inmensos, cargamos cosas muy grandes y eso no nos hace tener paz y no nos hace tener, porque no tenemos humildad para aceptar muchas cosas. Entonces vamos a ver unas de esas. Dice que entonces un yugo es algo que es como esto, me traje algo parecido, un yugo es como digamos esto, estamos diciendo que el yugo del Señor es ligero y el yugo se lo coloca y el yugo es que lo guía a uno, o sea, esto lo guía a uno. Cuando uno se pone un yugo y le bajan con esto la cabeza a uno, ¿no es cierto? Entonces este es un yugo en el cual uno tiene que ser direccionado y enseñado y dirigido. Entonces las personas que no son humildes, que son orgullosas, no admiten este tipo de cosas porque ellos mismos están, como dice una amiga mía, a su aire. Entonces este tipo de yugo que les estoy mostrando acá es ligero porque el Señor dice que es ligero, que la carga que Él nos pone es ligera. Entonces vamos a mirar algunas de las cosas que, por ejemplo, nosotros en un yugo que no es el del Señor, les voy a mostrar algunas cosas que hacemos, por decir algo. Vivimos que no permitimos que Él nos enseñe, entonces si no somos enseñables no tenemos humildad. Entonces, por decir algo, nos mantenemos angustiados, en zozobra. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas no como el Señor no lo dice, sino que hasta queremos hacerlo mejor que Él. Entonces nos mantenemos angustiados, estresados, pensando en un futuro. Entonces eso no nos deja, nos ponemos una carga pesada y no estamos descansando en Él. Otra es la culpa. Muchas veces, una persona que maneja muchas culpas o culpa mucho a las personas, entonces esa persona también no perdona fácil y también entonces carga un yugo muy grande, unas cosas muy pesadas. También eso es de una persona que no es humilde porque no sabe perdonar. Entonces se mantiene angustiado, se mantiene con con culpas. También hay otras que es también los celos. O sea, la persona que no es humilde es una persona que es muy celosa y es envidiosa. Entonces esa persona también carga cosas muy pesadas y el Señor nos dice que nosotros no debemos tener celos ni mantenernos para alcanzar cosas, que yo quiero ser el primero, que yo quiero alcanzar muchas cosas. Eso es una cosa que
el Señor nos muestra hoy que eso es una carga pesada. También, por ejemplo, las personas que están frustradas porque no han alcanzado las cosas y no están conformes con lo que el Señor hasta ahora les ha dado, sino que hay una frustración. Entonces, todas estas cargas nos hacen no estar en paz, y esas son cargas precisamente de una persona que no es humilde y no ha aceptado lo que el Señor tiene para él. Dice que nos pongamos como les mostré, o sea, que somos nosotros los que nos tenemos que poner el yugo de Él. No es que Él no lo va a poner y nos vamos a ser mansos y humildes al ponernos el yugo, sino que básicamente nosotros somos los que nos la tenemos que poner, y vamos a mirar que a través de todo esto, esta enseñanza, vamos a ver que juega mucho y es muy importante la voluntad de la persona para morir y humillarse, ¿no es cierto? Humillarse para ser humilde. Entonces miramos, por ejemplo, que en Jesús él siempre fue sujeto a su Padre, a lo que él hacía, a las enseñanzas que él le decía. O sea, Jesús vino y hizo exactamente lo que el Padre le dijo que hiciera, o sea, sujeto y humilde a lo que el Padre le dijo que debía hacer. Y eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros, para ser humildes, nos tenemos que relacionar con las personas. Para tener una vida de santidad, que estamos hablando de la vida espiritual, o sea, para tener una vida espiritual nosotros tenemos que tener una relación con las demás personas, donde nosotros nos tenemos que avanzar con las personas, tenemos que crecer con las personas, y para eso se necesita humildad, para poder estar en sujeción con las personas y sujeción al Señor. Entonces se dice que la humildad es la raíz, y les traje una raíz, dice que es una raíz, que es la raíz de todas las virtudes. O sea, la más importante de todas las virtudes es esta, es la humildad. Y dice que es la raíz de todas. Quiere decir, ustedes, esta raíz tuvo un tallo en alguna oportunidad. Por aquí se ve que tuvo un tallo y tuvo hojas y tuvo frutos, ¿no es cierto? Entonces vamos a imaginar que esta es la raíz de la humildad, y esta raíz da como fruto muchas otras virtudes. O sea, esta es la más importante. Ustedes saben que cuando uno tiene una raíz, la raíz es la que hace que el fruto sea según su género. Entonces, una raíz de humildad trae algo muy especial, y les voy a contar, se las voy a leer, todas las características que tiene una persona que tiene esa virtud como algo muy importante. Dice que una persona que es humilde es una persona que tiene raíces de santidad, de justicia, de bondad, es una persona sencilla, es una persona respetuosa, es una persona profunda, es una persona natural, sumisa, es una persona dócil, es una persona obediente, y es una persona que es afable, es bueno estar con ella, es agradable. Entonces, y tiene muy buenas relaciones en sí. Si ustedes ven todas estas virtudes, la raíz más poderosa, o sea, de donde salen todas estas otras virtudes, es de la humildad, es la base fundamental. Entonces, por eso este tema es tan interesante, y hoy por eso pon mucha atención, escribe y mira, evalúate, autoevalúate cómo estás con la humildad. Si igual, al contrario, esta fuera una raíz no de humildad, sino de orgullo. Ustedes saben que el orgullo sacó a Luzbel del cielo, el orgullo. El orgullo sacó a Adán y Eva del Edén. El orgullo ha hecho cosas fatales en la humanidad. ¿Y cuáles son? La raíz más mayor es el orgullo. ¿Cuáles son los frutos del orgullo? La arrogancia, la soberbia, lo altivo, lo rebelde, lo enjuiciador, lo desvalorizador, lo que la persona no valora a los otros, y siempre se cree que es mayor y mejor que los demás. Siempre es en competencia, haciendo cosas que no son bien. Entonces, esas raíces, ustedes saben que todo, lo más importante cuando usted va a evaluar algo, usted tiene que evaluar cuál es la raíz, porque lo que es la raíz, eso da el fruto, ¿no es cierto? Entonces, la humildad es la raíz de todas las virtudes, es la más importante, ¿no es cierto? Los otros son como frutos que nosotros tenemos. Bueno,
dejamos entonces ahí, entonces sabemos que de acuerdo a cómo la persona esté espiritualmente, tiene una actitud humilde, y resulta que la humildad es la forma como nosotros asumimos a Dios y cómo nos enfrentamos a la vida espiritual. Estamos hablando cómo es la vida espiritual. Una persona humilde se sujeta a Dios, se sujeta a su palabra, se sujeta a sus pastores, se sujeta a sus líderes, aprende y valora todo lo que ellos están haciendo, porque sabe que esa es la cobertura que nos da el Señor. Entonces, esa actitud de corazón de ser humilde nos permite a nosotros crecer espiritualmente y nos permite crecer en santidad, en pureza, que no es que la hacemos por nosotros mismos ni pues por nuestra voluntad, sino que el Espíritu nos lleva a ser personas que Él mismo nos santifica y nos hace que seamos mejores por esa obediencia, ¿no es cierto? Entonces, la única manera de nosotros acercarnos a Dios, acercarnos es a través de la humildad, porque dice la palabra que el Señor, que Dios a los orgullosos los mira de lejos. Entonces, con esa sola frase entramos como en choque. O sea, si tú eres supuestamente espiritual, pero eres orgulloso, no tienes humildad, entonces quiere decir que tú estás muy lejos, pero tú crees que estás muy cerca, ¿no es cierto? Algo sucedió y el Señor es muy especial, porque Jesús, mejor dicho, ese sí, Señor sí es especial. Y les cuento que en la parábola del publicano y el fariseo, está en Lucas 18, del 9 al 14, ustedes la pueden leer en sus casas. Les digo, la frase que más me llamó la atención es: Dios, sé propicio a mí, pecador. Decía el publicano: Señor, sé propicio a mí, pecador. Él estaba tirado, orando de rodillas, pidiendo perdón y pidiéndole al Señor que su misericordia y que lo perdonara. O sea, sabía de arrepentimiento y sabía de pedir misericordia. En cambio, ustedes pueden mirar en el texto bíblico y van a ver al fariseo todo orgulloso, diciendo todo lo que diezma, todo lo que el trabajo que hace, todos esos conocimientos, toda esa teología, todas esas cosas maravillosas que él es, o sea, todo ese orgullo, toda esa soberbia, todas estas cosas que hace, esa especialidad en sus prédicas, mejor dicho, el chico, ¿no es cierto? Y el Señor le dice que cuando bajaron, que a cuál de los dos creen, le dice Jesús a sus apóstoles, que a cuál de ellos creen que el Señor escuchó, ¿no es cierto? Esa actitud, exactamente eso es lo que muchas veces hacemos. Hay muchas personas que tú las ves de rodillas y eso, están ahí orando y son postradas en el piso o postrados en el piso, y usted dice: no, esa persona está derramada en el Señor. Pero resulta que muchas veces estamos haciendo oraciones que entristecen a nuestro Señor, porque hay orgullo en nosotros. Entonces, ¿qué estamos diciéndole al Señor? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿A qué horas? Inclusive que haga cosas que están contrarias a las que están escritas en su palabra, pero que las hace. Entonces, Él está postrado. O sea, su cuerpo está como un religioso postrado, haciendo supuestamente oraciones en humildad, pero realmente su corazón y todo lo que Él es no es eso. Entonces, o sea, que la obediencia en la humildad es algo que es de nuestro corazón. Entonces, no es la actitud de que yo me voy a postrar, porque puede que alguien que esté parado de pie esté con un corazón más humillado y más obediente y más sujeto y más aprendiendo que una persona que te está diciendo que sí, que sí, que sí, que te dice que sí, pero te está haciendo pistola con las manos, porque realmente no te está diciendo nada, no está diciendo nada. Entonces, la posición del cuerpo o las actitudes de las personas o sus gestos no son realmente lo que dicen cómo está tu corazón. Entonces, eso fue impresionante, porque nosotros muchas veces pensamos que porque estamos de rodillas ya estamos siendo humildes, y no es así. El Señor conoce nuestros corazones y sabe de verdad si sí estamos siendo humildes y si estamos respetando sus preceptos. Bueno, tenemos entonces, hay un dicho que tiene que ver con, ustedes tienen que aprender un dicho, y es que me lo enseñaron estos días y me pareció, y es que lo que a Dios le gusta, a mí me encanta.
Usted tiene que aprender a hacer eso, o sea, lo que a Dios le guste, a usted le encanta. Y siempre le tiene que decir así, lo que a usted le guste, a mí me encanta. Y esa es una manera, porque se las hemos enseñado en la iglesia y se las vuelvo a recordar, que si usted quiere las bendiciones, debe cumplir las condiciones. Debe cumplir lo que el Señor dice y ahí sí se vienen las bendiciones. Y aquí el Señor nos está llamando a que evaluemos nuestra actitud, nuestra humildad, a ver si tenemos o nos está faltando o cómo estamos con la humildad. Uno muchas veces al hablar de la humildad, de pronto uno puede pensar y decir, pues está hablando de humildad, y de pronto puede ser que al hablar de humildad la persona se está volviendo orgullosa, pero realmente vamos a hacer esa evaluación y ya vamos cogiendo fuercecita con el tema, porque miren que está bastante candente el tema. Entonces sepan pues eso, lo que a Dios le gusta, a usted le encanta, así lo va a hacer siempre. Entonces hay una cosa que ustedes tienen que tener aquí, y lo copian a las que están copiando, o después que tomen nota, la asignatura de humildad. O sea, todos tenemos una asignatura en la vida espiritual cuando el Señor nos llama, y es porque la humildad es la materia, o sea, es la materia, o digamos como en una universidad o como en lo que tú estés estudiando, es la más importante de todas. O sea, aprender humildad es la más importante de todo. Usted no puede llegar no puede llegar a decir que está en el Señor bien si usted es orgulloso o orgullosa. Usted no puede decir que está bien, porque el Señor al orgulloso lo mira de lejos. Quiere decir que usted, sus oraciones y todo lo que está haciendo realmente no tiene tanto valor, porque para Él usted lo está haciendo y es un orgullo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos que tener, es una materia y tú la tienes que ganar aquí. Y esa materia no se gana pidiéndole al Señor, Señor, que yo sea humilde, no. Vas a aprender que la humildad es algo que es una determinación interna de humillarte a ti misma. Entonces, de humillarte y de aprender humildad, porque hay que aprender humildad. Entonces, ya saben, una asignatura, una materia, si la pierdes, es grave el tema. Entonces, nosotros tenemos un personaje ahí en la Biblia que es Saulo de Tarso. Ustedes saben que él sí que era orgulloso. Se sabía que él se conocía la Torá, conocía, mejor dicho, en los mejores institutos de ese tiempo. El hombre era orgulloso y él presumía de todo lo que sabía. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor con él? Tirarlo al piso. Es muy probable que iba caminando y lo arrodilló y a lo mejor tocó polvo, porque este hombre le tocó que lo humillaran. Hay personas que, como no son humildes, entonces al que no es humilde lo humillan. Dice la palabra que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces miren lo importante de este tema, mujeres, es supremamente importante. Así vea uno esa palabrita tan sencilla, humildad, pero la verdad que enmarca cosas poderosas. Entre estas, miren la que estamos viendo, o sea, si tú no eres humilde, no pasas la nota, no pasas. Y a Saulo, y otra cosa, si tú no eres humilde, pues entonces te humillan. Y humillarse es muy maluco que lo humillen a uno, porque le tocan cosas pesadas para que aprenda humildad. Entonces es mejor aprenderla de manera así suavecito y como rapidito cuando el Señor nos ve, porque el Señor el Señor, esa humildad hace que nos muestre realmente lo que es la santidad en nosotros. Si nosotros somos buenas, si nosotros nos ven algo bueno en nosotros, no es por nosotros, porque mucha gente también dice, por ejemplo, si tiene un don, dice que esa persona sana, se idolatra porque tiene un don que el Señor le dio para servir, y no para que se exalte, para que diga yo soy tal, yo soy profeta, tengo el don de sanidad, yo soy, no sé, el don de milagros. No, o sea, eso precisamente es lo que el Señor busca, la humildad, aún en todo lo que Él nos da, porque todo procede de Él y todo vuelve a Él. Entonces, mire que para usted ser humilde, realmente el soberbio, o sea, el Señor resiste al soberbio y da gracia, mire lo que dice, da gracia. Y ustedes saben qué es la gracia del Señor. En estos días hacemos una predicación, una enseñanza sobre la gracia del Señor. El que tiene la gracia del Señor, mejor dicho,
puede estar completamente tranquilo en su vida. Entonces, si hay algo bueno en nosotros, realmente todo lo bueno que nosotros podamos ser es por el Señor. Entonces vamos al otro punto, que es la humildad y los demás, ¿no es cierto? Porque resulta que usted, para ser humilde, pues no va a ser con usted mismo, sino que tiene que ser la humildad con las personas. Entonces vamos a mirar la humildad y los demás. Hay una palabra, una frase que dice que la humildad me enseña a relacionarme con los demás. Entonces, hay una manera, si ustedes ahora en la autoevaluación vieron que muchas de las cosas que dijimos sobre la humildad tenían que ver específicamente en el relacionamiento con los demás. Entonces, para que a ti te evalúen humildad es porque estás con personas, porque estás relacionándote con personas, y como tú te relaciones con esas personas, eso te muestra tú cómo estás en humildad, porque ahí es donde se ve, ahí te pueden calificar con las personas con las que te relacionas, y eso es importante que lo tengas en cuenta en esta enseñanza. Entonces vamos a ver que si soy humilde, me sé relacionar con los demás, y les voy a leer esta frase. Dice: la humildad es la noble elección de renunciar a mi estatus y entregar mis recursos, usar mi influencia para el bien de otros antes que para el mío propio. O sea, es que lo que yo tengo en dinero, en conocimiento, en influencia, en tiempo, en todo lo que tú tienes, usted simplemente toma la elección, de entregarlo. Y eso es humildad, cuando usted es capaz de despojarse de algo donde usted tiene un estatus, tiene un poder, tiene una capacidad, tiene todo, y usted renuncia a eso y se entrega a los demás. Eso es algo hermoso, porque una persona que es orgullosa solamente quiere para su bienestar y para que me sigan a mí, me miren a mí, me observen a mí, me valoren a mí, y eso es precisamente lo que el Señor llama orgullo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en la iglesia, y de verdad desde aquí mando un mensaje y un abrazo y una gratitud, porque la verdad que tenemos en la iglesia un liderazgo ejemplar. O sea, es increíble la cantidad de mujeres y hombres humildes que están trabajando en la obra del Señor, y yo bendigo eso, que el Señor les multiplique, les dé gracia y favor, porque de verdad que Comunidad Cristiana de Fe, su presencia está aquí, tiene un liderazgo que es muy especial, y yo bendigo esa humildad porque son muy, muy, muy especiales. Que el Señor de verdad derrame más gloria sobre ustedes, más honra. Bueno, continuando entonces, la humildad es dignidad. O sea, cuando usted es humilde, no quiere decir, mucha gente entiende humilde como pobre, pobrecito, arruinado, como mal vestido, y eso no es humildad, Humildad es dignidad, y es la dignidad que tiene una persona que teniendo con qué, o sea, que tiene tiene el poder, tiene absolutamente todo, y se rinde para cederlo y darlo a los demás. Entonces, ceder y tú bajarte, como dice la palabra, que el mayor, dice el Señor Jesús, se lo dijo, que el mayor le sirva al menor. Increíble, porque el liderazgo es sacrificio. El liderazgo no solamente en el tema de iglesia, sino también en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia, en todo. O sea, si tú estás liderando, si tú eres un padre de familia, una mujer, cabeza de hogar, usted tiene que hacer muchas cosas que tienen que ver con esto. Entonces, familia, hoy vamos a continuar en esta enseñanza y mirar cómo nosotros, o sea, una persona para estar con otros se tiene que imponer la humildad, se la tiene que imponer, porque realmente los seres humanos no nacemos humildes, para que lo sepan. Un niño nunca va a querer compartir, el niño siempre ser egocéntrico, yo, ¿sí me hago entender? Entonces esa parte es de la naturaleza caída de nosotros, de ser personas que somos egocéntricas, que somos orgullosas, y la humildad solamente se aprende cuando usted se la autoimpone, el humillarse, el bajarse, aún teniendo todo lo que es eso. Hay otras personas que son humildes, humildad falsa. Hay una humildad falsa, hay gente que se muestra humilde,
que te dice que sí, te muestra humilde, te muestra tal cosa, pero no es para nada humilde. Dice, yo soy un trapo de inmundicia, yo no valgo nada. Gente que dice eso. Entonces, no, o sea, uno dice, no, esa persona, qué persona tan humilde, eso es la persona más sencilla. Pues realmente es una falsa humildad, porque nosotros tenemos que aprender a recibir honra, porque al que honra, honra. Nosotros tenemos que aprender a que si nos valoran, pues amén, ¿no es cierto? La gloria sea para el Señor. Nadie le va a quitar la gloria al Señor Jesús, nadie le va a quitar la gloria, pero nosotros sí podemos dar honra a las personas, y eso es importante en familia, o sea, darle honra y valorar a las personas, exaltarle las cosas buenas que hacen, y eso es parte de ser humilde. Cuando uno le ve a alguien algo, lo puede valorar, pero la persona que tiene una falsa humildad es una persona que te va a decir que todo, o sea, no, yo no valgo nada, y eso es una falsa humildad. Bueno, hay una cosa espectacular que eso sí le bota la cabeza a cualquiera, y ahí sí, con esta el Señor, como dicen por ahí, la saca al estadio. Dice en Juan 13, dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Mire, eso está en Juan 13, ustedes lo pueden leer. Eso sí fue de locos, o sea, con eso el Señor sí nos la puso muy alta, o sea, realmente que ya ahí es el Señor, en ese punto de la palabra, ya el Señor nos la puso muy alta. ¿Por qué? Porque Él llega y teniendo todo el poder, Jesús, todo el poder, sabiendo lo que iba a pasar, que estos hombres lo iban a abandonar, que lo iban a traicionar, que le iban a hacer todo lo que ustedes saben, que el único que fue hasta el último fue Juan, de resto todo el mundo se perdió. Y Él, ustedes se imaginan todo el universo, todos los ángeles mirando eso, cuando Él de un momento a otro fue cogiendo y coge el agua y la toalla y empieza a lavarle a los discípulos, que inicialmente ustedes lo leerán, que Pedro no se quería dejar lavar nada, pero ustedes se pueden imaginar esos pies de esos discípulos, y Él de una manera humilde hace ese simbolismo, hace ese acto. Dios hecho hombre. Ustedes se imaginan Jesús, que está al lado del Padre, que de pronto lo besa, lo abraza. Ese Jesús que con la palabra crea, que es la vida misma, que es la verdad, que es todo, ahí lavándole los pies a unos que me imagino que tenían súper sucios esos pies. Y ustedes se pueden imaginar el acto con lo que nos muestra el nivel de humillación de Él, porque Él mismo se impuso humillarse para ir a hacer ese acto. Yo creo que en el cielo todos esos ángeles estaban aterrados mirándolo ahí a Él haciendo eso. Eso no se le ocurre sino a Jesús, para dejarnos bien clarito el nivel de humildad. Ahí pueden ustedes ver el nivel de humildad, que es extraordinario. Entonces, nosotros vemos entonces que Él que hizo algo que definitivamente en la humildad y los demás, el Señor mostró y dejó realmente marcado algo supremamente fuerte para todos, porque nosotros pues valoramos si es Pepito Pérez, que este es el que vino, si alguien llega a la iglesia de Cachaco, o si usted ve a alguien de Cachaco, así sea ni nadie, y usted lo ve de Cachaco, lo ve de un estilo así, usted llega y ahí sí le da el valor, porque va de Cachaco, porque se coloca X o Y prendas, o porque se mantiene muy motiladito y muy no sé qué. Entonces nosotros miramos las cosas de una manera muy diferente. Entonces yo les quiero decir es que Jesús hace cosas que realmente para todos son increíbles entenderlas, o sea, increíbles de cómo servirnos servir al más pequeño, y ser capaz nosotros de hacer eso, o sea, de llegar a ese nivel, que el Señor lo hizo, y de verdad que impresionante. Pero el evangelio es eso, servir a los más pequeños, y eso yo sé que en la iglesia hay muchas mujeres que son tremendas, y la gloria sea al Señor. Vamos a hablar del otro aspecto, el último, que es la humildad y nuestra salvación.
Entonces, la salvación, ustedes, o sea, hay el texto que vamos a leer para esta parte está en Filipenses 2, del 5 al 8. Entonces dice así: nuestro Salvador nos salvó, o sea, nos salvó por su humildad, o sea, por lo que Él hizo por nosotros. Y dice de la siguiente, piensa en que pensemos de la misma manera que pensó Jesús. ¿Y cómo pensó Él? Vamos a mirarlo en Filipenses 2, del 5 al 8, dice así. En Reina Valera lo voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Ustedes saben que para los romanos y para Roma la muerte de cruz es lo más humillante que puede pasar a un ser humano. O sea, para nosotros la salvación, y de pronto todos dicen, pastora, es que ya ese tema de la salvación todos no lo sabemos, y todos lo sabemos, pero en esta oportunidad recordémoslo teniendo en cuenta la humildad de nuestro Salvador en lo que hizo ahí en ese momento, y cómo nosotros estamos llamados a morir a muchas cosas y a llevar a la cruz muchas cosas, porque nosotros en nuestro orgullo muchas veces no entendemos que tenemos que morir a muchas cosas y sacrificar muchas cosas, porque lo que Él hizo ahí tiene como fundamento la humildad y el amor que por nosotros tuvo. Entonces dice la palabra que Él se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, y esa es parte de lo que nos está llamando a través de toda la enseñanza que estamos teniendo, es que uno mismo tiene que elegir bajarse de esa condición de suponerse mejor que las demás personas, de que te tienen que servir, que te tienen que valorar, que te tienen que aceptar. Y entonces vemos acá entonces que él mismo se humilla, porque volvemos que el que se enaltece será humillado. Entonces, teniendo Jesús el estatus de hijo de Dios, el estatus de que Él puede hablar y mejor dicho, legiones de ángeles pueden llegar a ayudarlo a Él, lo pudieron haber salvado de esta situación, pero Él eligió en humildad hacer esto para la salvación de nosotras. Entonces eso es algo que o sea, eso no lo hace ninguno de los dioses de ninguna religión, solamente nuestro Dios, solamente Él hizo eso, y solamente Él nos mostró el estatus y el nivel a lo que nosotros tenemos que llegar con la humildad. Entonces, como ven, haciendo lo que venimos hasta este momento, pues sí pueden ver la importancia y la relevancia que tiene el tema de la humildad en la vida de un ser humano. Es muy relevante, es un tema bastante importante para tener el carácter de Cristo, y creo que esa es una de las características, o sea, de la virtud o de lo más sagrado que tuvo Él, o sea, que hizo Él para mostrarnos entonces, porque Él se decidió por amor a hacer esto, solamente por amor a nosotros, y por amor a nosotros se humilló de esa manera. Entonces le damos la gloria al Señor de verdad, porque sabemos que todo el poder Él lo tuvo, toda la majestuosidad, todo, y Él renunció a eso. Ustedes se pueden imaginar a Jesús en el vientre de María, o sea, Él bajar de todo lo que Él es como Dios, bajar a volver a estar en una situación normal de estar en el vientre de una mamá, después ser alimentado como cualquier niño, ir al baño, vestirse, de pronto tener hambre, tener calor, tener sueño. O sea, eso nunca, ustedes se imaginan la magnitud de lo que es cómo será el servicio que Él tiene allá, y los privilegios y lo maravilloso, porque Él se lo merece todo, Él se lo merece todo. Pero ustedes se imaginan qué tan humilde puede ser o sea, ¿qué nos está mostrando? Nosotros muchas veces hasta sin mucho, y somos en ese orgullo, en esa falta de humildad, y en ese juzgamiento y en esa situación con las personas. Entonces esa es algo que a nosotros, mirar la grandeza de la humildad en el servicio que Jesús hizo por nosotros. Entonces
miramos pues entonces que el camino hacia, en los romanos, o sea, en los romanos, ellos, el tema de la honra era muy importante. O sea, y la gente siempre está diciendo, yo quiero tener honra, yo quiero tener poder, yo quiero que a mí me vean, yo quiero que a mí yo sobresalir, una cantidad de cosas, pero estamos aprendiendo de que el que tuvo todo eso, y lo tuvo no porque lo pidió, sino porque él mismo lo merecía, él se humilló y dejó todo. Entonces dice, vamos a ir terminando porque nos debemos humillar. Dice en Pedro, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuese tiempo, porque Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Entonces vamos a tener esa palabra como rema. Y dice también en Marcos 9:35, dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el que le sirve a todos. Entonces vamos a mirar, estamos concluyendo aquí ya la enseñanza y entonces vemos esa manera diferente de que vamos a interpretar lo que es la humildad y lo vamos a valorar, porque nosotros sabemos que el que ama hace todas estas cosas. Entonces, bueno, familia, entonces el amor, el servicio, la humildad, todas estas cosas las vamos a aprender, las aprendimos hoy y las dejamos como en esta enseñanza para que todos y cada uno tengamos, les quede en esa hoy de tarea a todos. Vamos a orar, pero vamos a pedir perdón por toda esa falta de humildad, por el orgullo, por todas las cosas que hacemos que no hacen que nos parezcamos a Jesús, sino que estamos de pronto haciendo cosas que no son las que el Señor nos llama. Entonces vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por la humildad, porque sabemos que humildad no es arrastrarnos, sino que nos sujetamos a su palabra. Sabemos que humildad no es estar pasivos, sino estar activos en las cosas del Señor. Sabemos que necesitamos ese espíritu afable, ese espíritu lleno del amor de Dios, que necesitamos creer que Él con su Espíritu Santo nos va a enseñar a ser cada día más humilde, pero que nosotros nos vamos a disponer a aprender y nos vamos a humillar y nos vamos a evaluar y nos vamos nosotros a bajar para que Él sea el que crezca en nosotros. Entonces, familia, voy a orar por ustedes, mujeres, y vamos a pedirle al Señor perdón, porque sabemos que el camino que estamos corriendo necesita de aprendizajes como estos. Necesitamos aprendizajes como estos. Y espero que este tema de la humildad marque hoy tu corazón para que entiendas que es demasiado importante, porque de ahí está todo el tema de tu vida espiritual, tu relación con los demás, tu relación directa con el Señor, y que realmente tus oraciones y todo lo que tú pidas al Señor sea escuchado, porque es de un corazón noble, un corazón humilde, un corazón que sabe tocar el corazón del Señor. Solo, les digo así, solo los humildes tocan el corazón del Señor. Solo los humildes tocan el corazón del Señor. Y yo sé que ahí donde estás haciendo una evaluación sobre esa humildad para que toques el corazón del Señor y para que te dé paz, para que te quite ese yugo que no es. Nosotros no tenemos que tener más ese yugo de este mundo. Nosotros tenemos el yugo de Él, que es suave y ligero. Entonces nos vamos a quitar eso y vamos a pedirle que esas raíces de orgullo, si es que hay, sean arrancadas, sean quemadas, sean quitadas y sean plantadas semillas de humildad, y que hoy sea un día, una noche donde vamos a replantearnos qué hay que hacer y decirle al Señor: Señor, muéstrame y como quieras quiero, y lo que a ti te gusta, que sea humilde, a mí me encanta. Entonces vamos a aprender humildad, vamos a aprender de toda una cantidad de cosas que nuestro Dios necesita que nosotros transformemos, porque recuerden, no es Él el que lo transforma, somos nosotros los que nos tenemos que sujetar nuestra maldad interior y
decirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar y vamos a dejar entonces acá esta enseñanza. Espero que les haya servido, ¿no, Padre? En el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, Señor, yo pido por cada una de las mujeres y hombres que están allí, Señor, Padre, que si esta palabra reveló algo a su corazón, Señor, hoy Señor, se tome una decisión, Señor, de manera personal y única contigo, Señor, de transformar, de arrancar toda raíz de orgullo, de vanidad, de soberbia, Señor, y plantar ahí, Señor, semillas de humildad, Señor. Padre, te pedimos perdón por todo el orgullo y porque no hemos entendido, Señor, que tú fuiste humilde y fuiste hasta la cruz por amor a nosotros, Señor, y que tú eres la humildad revelada a los hombres, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados y por los de mis hermanas, Señor. Te pido, Señor, que todo espíritu de soberbia, Señor, que resiste, Señor, el conocimiento tuyo, Señor, sea quitado de nuestras vidas. Padre, que hoy haya en cada uno de nosotros, Señor, esa voluntad interior, Señor, de quitar todo lo que a ti te estorba para que nuestras oraciones lleguen a ti, Señor. Padre, perdona, Señor, si no hemos entendido, Señor, el valor de la humildad, porque tú nos la enseñaste, Dios de los cielos, al lavar, Señor, los pies de unos simples pescadores, Señor. Tú que eres Dios y Dios perfecto y Dios de honra, Señor. Hoy te pedimos perdón y enséñanos, Señor, a caminar en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amadas, las quiero mucho, las bendigo. Espero que esta enseñanza les sirva para su vida espiritual y para que cada día nos parezcamos más a nuestro precioso Jesús, a tener el carácter de Él. Las bendigo, chao, bendiciones, hasta el viernes si Dios lo permite, que estén muy bien. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Te invitamos para que estés presente en nuestras siguientes transmisiones. Por eso queremos que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Comunidad